Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño exponiendo, transmitiendo, presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta, que el eterno, el gran yo soy, el Theanthropos, mi amado Salvador, mi Señor Jesucristo, y el Espíritu Eterno me han confiado para exponer, presentar, sin ser adulterada, sin agregarle ni quitarle, no entrar en el terreno de la apostasía o de la herejía, sino exponerla tal como está en el texto sagrado, tal como se me ha sido iluminada de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración mediante la persona del Espíritu Santo. En esta oportunidad me trae a exponer un tema en relación a una verdad centrada que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 45 al 47. Estaba leyendo y estudiando y analizando los evangelios. En esta oportunidad me tocó Lucas, el médico amado, quien le escribe a Teófilo. Me consigo con esta verdad, donde Jesús entra al templo y saca a los mercaderes, a los cambistas, y les expresa una verdad citándole lo que está escrito en Jeremías, el capítulo 7, verso 11, cuando dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y quiero exponer esta verdad. Eso es una realidad, siempre lo ha sido, eso estaba en el pensamiento de Dios, en el pensamiento del Eterno. Jesús lo entendió y por eso entró con un celo. Él dice que el celo de tu casa me consume. Y por eso tomó esa actitud tan sana y positiva de sacar a todos los que estaban haciendo actos de profanación, de traición y sacrilegio del templo de Dios. Y esa siempre ha sido la mentalidad del Espíritu Santo, que lamentándolo mucho, en estos tiempos, estamos hablando del tiempo presente, lamentándolo mucho, es una verdad. Tenemos en nuestras iglesias, en vez de ministros ministrando y siendo dirigidos por el Espíritu Santo en el carácter de la gracia, ministros que, perdone usted el vulgo, no la obscenidad, pero es una verdad, que ministros que en vez de ser ministros de gracia son unos desgraciados como ministros, y es una verdad. Hay un mercantilismo dentro de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, no de todas, pero las hay. No me hable de eso. En 33 años que yo voy a cumplir en el ejercicio del ministerio, viajando a nivel nacional e internacional por muchos países, ciudades, estados, pueblos, aldeas, para ustedes contar, congresos, en muchas partes que he sido invitado. He sido testigo de este flagelo y de este gran pecado
en el cual vi, según lo que está escrito en la Biblia, testigo de dos personas que cayeron muertos porque su motivo era incorrecto en relación al dinero, que fue Zafiras y Ananías. Alguien dijo, viendo estos desajustes que hay en nuestras iglesias desde el punto de vista financiero, que qué falta hacen los tiempos de Zafiras y Ananías. ¿Qué tiempo hacen? ¿Qué faltan hacen en estos tiempos? Mi casa es lugar de adoración y no cueva de ladrones. Esa fue la expresión de Jesús. Mi casa, es lugar de adoración y no cueva de ladrones. Vamos a ver, Lucas capítulo 19, verso 25 al 47. Dice así, cito: y entrando en el templo, hablando de Jesús, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjese lo que registra Lucas. Míralo la secuencia, la continuación. Dice, y enseñaba cada día en el templo. ¿Cuál templo? Allí donde estaban haciendo actos de mercadería, los sacerdotes, el sumo sacerdote, aún el sacerdote vitalicio, que ya te voy a explicar un poquito esto. Te lo voy a explicar bien para que lo entiendas. Porque Jesús tomó esta actitud. Hay una razón centrada en el pasaje, hay una verdad allí que ya te la voy a explicar desde el punto de vista histórico, para que lo puedas entender. En ese lugar que estaban haciendo mercadería, se compraba, se vendía, un desastre. Eso era prácticamente, perdone usted como decimos en Venezuela, en mi país, una gallera. Un bululú, un revolución, un escándalo ahí dentro del templo. Ese lugar, después que Jesús sacó a todos, Jesús hizo de ese lugar un lugar para la enseñanza del texto sagrado y para la adoración. Y dice que enseñaba cada día en el templo. ¿Cuándo? Después que sacó a todos de allí. Porque ese es el verdadero sentido. El templo es un lugar para la vida, para el desarrollo de la vida devocional, para la oración, la adoración, la alabanza, el estudio bíblico. Para eso es el templo. No para presentar espectáculos, ni show, ni teatros, ni entrar en el terreno del sensacionalismo, el amarillismo, la mentira, el engaño, la manipulación, la intimidación, el control. Y para ustedes contar. Esto que Jesús expresó, que está escrito en Lucas, el capítulo 19, versos 45-47. Eso está en Jeremías. Cuando dice escrito está, ¿dónde está escrito? En Jeremías, el capítulo 7, verso 11. Capítulo 7, verso 11 de Jeremías. Ahora, cuando usted lo lee por encimita, sí, lo lee conforme lo presenta Lucas, pero usted no se va a la historia. Usted no se va al origen, a la historia, al fondo, y analiza el fondo cultural. Esto usted no lo va a entender. No lo va a comprender con mayor fuerza. Le voy a explicar bien para que se le dé luz. Que si hay una razón, porque si no la hubiera, Jesús está cometiendo un pecado. Y Jesús dice que no se halló pecado en él. Hay una razón el por qué Jesús hizo esto. Y se la voy a explicar. Mire, en el tiempo que esto sucede, o que esto sucedió, que esto se dio,
quien era sumo sacerdote era Caifás. Pero teníamos un sumo sacerdote vitalicio, o sea, el que había salido y que Caifás los sustituye. Ese se llamaba Anaf. No se le olvide estos dos nombres, Caifás y Anaf. Anaf era suegro de Caifás. Caifás, por ende, se casó con una hija de Anaf. Ellos eran pertenecientes a las tribus de Leví. Pero Anaf no solamente tenía hijas, también tenía hijos. Lucas no lo dice, pero usted se va a los historiadores judíos como Alfred Embersheim, a Fabio Josefo y entre otros, le da una explicación precisa y concisa y detallada, que fue donde extraje esta verdad. Aún estoy leyendo un libro que lo recomiendo, de César Vidal, que se llama Más que un rabino. Cómprelo. Allí conseguí una información pero fuerte, precisa y concisa en relación a lo que está escrito en el texto, el por qué se dio esto. Por eso se lo estoy explicando, porque todo está en los libros, lo que hay es que leer. Lo que hay es que leer. Hay cosas que están escritas, presta atención, hay cosas que están escritas en la Biblia, que están allí plasmadas, pero que no vas a tener mayor luz. ¿Cómo te podría decir? Mayor evidencia, mayor comprensión, mayor iluminación, el por qué se escribió eso. ¿Cuál es la razón que está implícita, que está allí, pero desde el punto de vista tácito? O sea, no lo explica muy bien el pasaje. Pero cuando te vas a las culturas, al contexto histórico, nuestros historiadores judíos, te vas a dar cuenta de la verdad del caso. Te explico. Sigo para que entiendas. En el día de la expiación, eso sucedió, esto que te estoy contando de lo que está escrito en Lucas, sucedió la misma semana que Jesús fue sacrificado, que Jesús fue crucificado, debo decir. Sucedió la misma semana. Se cree que fue un lunes que esto se dio. Eso sucedió la misma semana que Jesús fue crucificado. Por eso los fariseos, saduceos, los judíos, el Sanedrín buscó la forma de cómo quitarse a Jesús del medio, porque él tomó el dominio del templo durante esos días. Enseñaba cada día en el templo, esos días que le restaron. Por familia, cada familia de las diferentes tribus, de Israel, de las 12 que hay, se debían presentar el día de la expiación con un sacrificio, con un animal para sacrificarlo. Pero el animal no debía tener defectos físicos, ni manchas, ni nada por el estilo. Debía ser un animal, según, perfecto. Estos animales se creaban, se alimentaban y se tenían cuidado en las casas por un año, para que el día de la expiación, exactamente en el mes de abril, ellos se presentaban con estos animales para el sacrificio, pero que ellos lo alimentaron, lo cuidaron en sus casas. Cuando llegaban al templo, y presentaban el animal, pues había un descaro tan tremendo de parte de los cuñados de Caifás, hijos de Anaf, por ende hermano de la esposa de Caifás. O sea, era una rosca que había allí, una rosca. Era la familia sacerdotal la que tenía dominio en el templo. Era la familia sacerdotal la que tenía dominio en el templo. ¿Ok? Preste atención.
porque usted se le va a perder el bombillo. ¡Ping! ¡Wow, maestro! ¿Qué verdad hay allí? Mira la necesidad que hay de leer, de estudiar y de leer y de indagar. No de leer Biblia, de escudriñar las escrituras. Y si tenemos que ir al contexto histórico, a la idiosincrasia, a las culturas, a los tiempos, tomar en cuenta la emisora, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, las figuras retóricas, eso es de suma importancia para poder tener mayor iluminación de lo que está escrito. Entonces tenemos la familia sacerdotal, donde los hijos de Anás, cuñados de Caifás, hermanos de su esposa, eran los que tenían el dominio. Y cada vez que venía una familia con un sacrificio, con un animal para ser sacrificado, ellos le buscaban el defecto, fórmala como sea, le buscaban el defecto al animal para no aceptarlo. Buscaban un defecto al animal para no aceptarlo. Y con la finalidad de que la familia que se presentaba debía de comprarles a ellos los animales que ya tenían preparados allí en una especie de encierro. Ellos tenían sus animales ahí preparados para hacer mercantilismo dentro del templo y vender sus animales. ¿Y qué me toca a mí como familia? Llevarme el mío para la casa porque según ellos no sirve y debo comprarles el que ellos me están vendiendo al precio que ellos me lo están vendiendo. Presta atención. Por ahí tenemos el primer acto de mercantilismo dentro del templo. Eso se estaba haciendo dentro del templo. Eso es una depravación que se dio con la familia sacerdotal, pero que en el principio, por ende, eso no era así. Eso no era así. Ahora, presta atención. ¿Qué pasa? Bueno, está bien. Yo, el animal que traigo, según ustedes, tiene defectos. Véndanme entonces el que ustedes tienen allí. Aquí está. Se lo presentaban. ¿Cuánto cuesta? Tanto, a un exagerado precio. Oído, un exagerado precio que no era el costo. Pero ella es la familia sacerdotal. Punto. Aquí mandamos nosotros. Y está bien, yo lo voy a comprar a ese exagerado precio. Cuando iban a cancelar, óigame, no recibían la moneda actual, la que circulaba en el momento, porque tenía la imagen del César, y según lo que está escrito en la ley, ellos no deberían de recibir ese tipo de moneda. Es decir, las transacciones debían realizarse en monedas que no llevara representación humana alguna, conforme al mandamiento de la Torá, que prohíbe la realización de imágenes en sus cultos. Entonces tomaban lo que está escrito en Éxodo, el capítulo 20 verso 4, para no aceptar esa moneda. Mire la distorsión que había. Para darle cumplimiento a ese requisito, ellos mismos se ocupaban y hacían a veces de cambistas, mercantilismo de cambistas, a las órdenes de los sumos sacerdotes, cobrando comisiones que, como suelen suceder en todos los monopolios, resultaban injustas y aún también eso estaba totalmente prohibido. Era como que si, voy a darle un ejemplo con la moneda de mi país, Venezuela, para que usted pueda entender, y voy a darle un ejemplo con la moneda del país donde yo vivo ahora, acá en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Es como que si me presentara con bolívares y ellos me dijeran a mí, no recibimos ese tipo de monedas, tienes que pagarme con dólares. ¿Y cómo hago si yo no tengo dólares? Yo te puedo cambiar bolívares por dólares. Y cuando hacían el cambio, señores, hacían un cambio tan injusto que como persona
Que tenía que comprar el animal para el sacrificio, yo era la víctima, señores. ¿Cómo es posible que uno no me reciben el animal, me venden el de ellos, entonces ahora no me quieren cobrar en la moneda que está circulando, sino que es la moneda que ellos dicen? Entonces cambian las divisas acá dentro del templo y entonces me ponen un volumen muy alto, un interés muy alto, y esto es una depravación que hay acá. Eso se estaba dando en el templo. Jesús lo vio. Por muchos momentos que Jesús llegó al templo, él se dio cuenta de estas cosas. Se había tardado mucho Jesús en sus 3 años y medio de ministerio. Se había tardado mucho como para accionar de esta forma, porque este lo hizo la última semana, la semana cuando él fue crucificado. Pero ya, reventó el celo de tu casa me consume, sacó a la gente a palo y volteó a la mesa de los cambistas y soltó los animales y entonces cuando expresa, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo duro del caso es, el maestro Briceño no se está inventando nada. No se está inventando nada. Esto es algo que viví, que lo he vivido y no sé cuántas veces lo voy a seguir viviendo en el tiempo que tengo en el ministerio. De ver este tipo de acciones, de mercantilistas, de ministros que no son todos, pero en su mayoría, la mayoría de ellos, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, la mayoría de ellos, no todos, porque tenemos ministros de gracia, que son gentes temerosas de Dios, que son gente que tiene un corazón apartado para Dios, que son gente que no tienen su mirada puesta en el dinero, sino en el Dios que les provee la necesidad, que les cubre sus necesidades. Eso los tenemos, ministros de gracia, ministros consagrados, apartados. Pero es un grupo minúsculo, muy pequeño. La mayoría está por dinero, está por el dólar, está por la moneda. La mayoría de nuestros ministerios no están viendo a los creyentes como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? Y le voy a dar hasta un ejemplo. Esto fue lo que atacó Martín Lutero con las indulgencias dentro del templo de la iglesia, la que llamamos universal, la iglesia católica. Esto fue lo que Martín Lutero atacó. No estuvo de acuerdo, porque lo que es por gracia tú ni lo debes, es un deber, ni lo puedes, porque aunque quisiera no puedes comprarlo, ni pagarlo. Ya hubo un precio que se pagó con mucho dolor, con mucho sacrificio, desde el Getsemaní hasta la cruz, hasta al descenso a los infiernos, en la persona de Jesucristo. Nadie puede pagar un precio sobre lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso está aquí. Eso usted no lo puede evadir, eso es bíblico, eso es escritural. ¿Se está dando esto en nuestras congregaciones en este tiempo? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí se está dando. Por decirle una de ellas. El pacto como indulgencia. Maestro Briceño fue invitado a Colombia a un congreso internacional donde ya yo aparecía en el afiche o en la publicidad, en el flyer. Ya teníamos los boletos comprados, todo preparado. Faltando 15 días para que el evento se diera, pues me llamaron y me dijeron que ya yo no iba a participar del evento. Recibí una llamada, me reservo el nombre, y me dijo: maestro, la causa por la cual usted no lo invitaron fue porque el coordinador del evento vio un video o escuchó una audio imagen suya, un mensaje en YouTube en las cuales usted habla en contra
de los pactos que se hacen en las iglesias desde el punto de vista financiero. Cosa que usted lo explicó muy bien, dio las razones del por qué no está de acuerdo, y lo vimos que no era capricho suyo, sino que es una verdad bíblica, escritural, eso está allí en el texto sagrado. Y fíjese esto, si usted va a las escrituras, bíblicamente hablando, las escrituras afirman que Dios es un Dios de pacto. Pero Él, quien Dios, es el que pacta con los hombres. Dios es el que hace el pacto con los hombres. El hombre no está en un nivel para hacer pactos con Dios. No lo está. Bíblicamente hablando, escritural, póngamelo en la Biblia. El hombre puede hacerle una proposición a Dios y Dios es quien decide si dicha proposición pasa a ser un pacto entre él y la persona que hizo la proposición. Ahora, los hombres pactan con sus dioses, pero es en el paganismo. Repito, oído, los hombres pactan con sus dioses en el paganismo, satanismo, en el politeísmo, en la idolatría. Búsquese Jueces, capítulo 8, verso 33, usted lo va a conseguir. Póngamelo en la Biblia. Jueces, capítulo 8, verso 33. Pero según los principios bíblicos, los principios del reino eterno, según el pensamiento de Dios, los hombres pueden proponerle a Dios algo, pero es Él Dios, quien el gran yo soy, el que decide si dicha proposición pasa a ser un pacto. Que esto es lo que está revelado, plasmado, que esto fue lo que hizo Jacob ante Dios. Propuso en su corazón entregar el diezmo, el 10% de sus bienes. Y Dios tomó dicha proposición y la estableció como pacto entre él y Jacob. Pero fue Dios el que hizo el pacto. Jacob lo que hizo fue que propuso. Dios lo tomó como un pacto. Lo hizo un pacto. Debo decir, lo hizo un pacto. Pero se debe tomar en cuenta que dicha proposición, denominada voto, porque ese es el término que aparece en el texto sagrado, voto, la hizo Jacob teniendo como fundamento una palabra que recibió de Dios en un sueño. Señores, pero Jacob no se inventó un pacto. Y no trató de comprar el favor de Dios con un pacto. No. El favor de Dios ya estaba anticipado. Y Jacob, en agradecimiento, levantó un altar, adoró e hizo un compromiso en su proposición en agradecimiento ante Dios. Pero quien hizo el pacto fue Dios con Jacob. Jacob le propuso a Dios un voto y Dios tomó el voto y lo hizo un pacto. Váyase usted a Génesis, el capítulo 28, verso 20 al 22 y dice, mire lo que dice el texto. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y estas piedras que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso que hizo Jacob, votó, según lo que está escrito en el pasaje, Jehová lo toma y hace un pacto de ello. Fíjese, entonces el hacer pactos con Dios, tratando de comprar el favor de Él, es un tipo de soborno. Y a su vez es negar la eficacia de la gracia que se dio mediante la justicia que recibiste por fe en el sacrificio de Jesús. O sea que nuestras bendiciones desde el punto de vista posesional
están adjudicadas a la capacidad que tengas para recibirlas, no de los pactos que tú haces con Dios. Tú no le puedes torcer a Dios la mano con un pacto, porque Dios conoce la medida y la capacidad que tienes para recibir tu herencia, tu legado. De modo que si no hay capacidad, por mucho que pactes ante Él, de Dios no vas a recibir nada, aunque sea heredero de las cosas. Nunca te olvides que una cosa es hablar de mi herencia, de mi legado, de mi bendición desde el punto de vista posicional. Y otra cosa es hablar de mi herencia, de mi legado, de mi bendición desde el punto de vista posesional. Entonces, posicionalmente yo fui bendecido con toda bendición espiritual. Ahora falta que posesionalmente yo tenga la capacidad para recibir esa herencia. Que yo tenga una capacidad para administrar lo que Dios me va a dar. Entonces, esto no tiene que ver con pactos. Lo que pasa es que yo sé, esto lo dice el maestro Briceño, que decirle a un pueblo pacten con Dios es la mejor forma de quitarle el dinero al pueblo. Eso es atracarlo a Biblia armada. Eso es una desgracia. Eso no se hace. No se debe hacer porque de que lo hace, lo hacen. Entonces los pactos se han convertido en un tipo de indulgencia que te da el derecho de recibir de Dios las cosas aunque no hayan capacidad para recibir. O sea, tú no tienes capacidad para recibir lo que demandaste en el pacto. ¿Qué hiciste? Tú no tienes capacidad, pero como tú le hiciste un pacto a Dios, con el pacto tú compras el favor de Dios. ¿Ya? Y le estás torciendo el brazo a Dios, porque ahora Dios tiene que bendecirte, tengas capacidad o no, porque ya pactaste. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Entonces, tratar de comprar el favor de Dios o lo relacionado a Él es aborrecido por Dios hasta el punto que te puede llevar a vivir lejos del favor de Él. Y esto fue lo que quiso hacer Simón el Mago. Trató de comprar el don del Espíritu, acto que fue aborrecido por el apóstol Pedro y sin lugar a duda también lo fue por Dios. Usted se busca, váyase a Hechos, capítulo 8, versos 14 al 24, te va a conseguir el relato donde Simón, viendo que por la imposición de manos los apóstoles, el Espíritu Santo era recibir, la gente recibía el Espíritu Santo y también habían sanidades, Simón el Mago quiso comprar esto. Y Pedro le dijo, perezca contigo el dinero, en hiel de amargura te veo. Ahora, mire, esto es una verdad. Lo que se recibe de Dios en un acto de gracia no se paga ni antes ni después de recibirlo. Gracia es un don inmerecido que se dio por misericordia en la compasión de Dios, producto de su amor. Y lo que se recibe por gracia ni se compra ni se vende. Métase eso en su espíritu. Lo que se recibe por gracia ni se compra ni se vende. Por eso dice da de gracia porque de gracia recibiste. Entonces, por querer ser recompensado por los hombres a causa de un favor recibido por Dios, hubo una persona que cayó en desgracia, y lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, el cual fue Giezi, el creador de Eliseo. Este hombre cayó en un terreno de desgracia, como muchos están cayendo ahora en nuestras congregaciones. Quiso ponerle precio a lo que se recibe por gracia. Y esto fue un acto aborrecido por el profeta, ya que al profeta se le ofreció un pago por el milagro producido en Naamán. Y el profeta, conociendo las misericordias de Dios, que se manifestó por gracia para con Naamán, descartó dicha posibilidad. Búsquese Segunda de Reyes, el capítulo 5, versos 15 al 17. Y búsquese Segunda de Reyes, el capítulo 5, versos 20 al 27. Entonces, si el recibir la bendición de Dios en el punto de vista posicional fuera cuestión de pacto, si esto fuera cuestión de pacto, señores, violaríamos el principio que está en la palabra, que dice que lo mucho que tú y yo vamos a recibir de Dios se debe a lo fiel que nosotros hemos sido en lo poco y por la capacidad que tenemos para recibir.
Señores, esto está claro. Por lo consiguiente, no son los pactos o lo que pactes con Dios lo que determina que seas bendecido posesionalmente. Es la fidelidad o lo fiel que hayas sido ante Dios, el buen administrador que fui con los bienes que recibí, porque tengo capacidad para recibir y para seguir recibiendo. ¿Ok? Lo otro, fíjese esto, lo otro que hay que tomar en cuenta es que el que pacta pone condiciones al sujeto con quien se hace el pacto. Nunca se le olvide esto. El que pacta pone condiciones con quien se hace el pacto. Condiciones que se deben cumplir, que se deben cumplir al pactante para que el pacto quede ratificado y se pueda recibir así la promesa del pacto. ¿Qué te quiero decir? Si soy yo como persona el que pacta con Dios, sería yo quien tendría que ponerle a Dios las condiciones que Él tendría que cumplirme para que a su vez Él me bendijera. Todo esto es contraproducente. Esto no tiene sentido porque el menor no pacta con el mayor. Es Dios el que pacta. Ahora, mire esto. ¿De dónde sale esto, el hacer pactos con Dios? ¿De dónde sale esto? Se deriva de algunos pasajes que en nuestras traducciones, la Casillero de Reina y Cipriano de Valera, comenzando por la Vulgata Latina, esta versión bíblica que se la inventó San Jerónimo de Estridón, en esas versiones se transcribieron en una forma incorrecta algunos pasajes que de ahí los toman así como está escrito, pero que en verdad no se escribe. Eso no está escrito en el texto, originalmente no se escribió así. Y ese es el caso que está registrado en el capítulo 10, verso 3 de Esdras, y el Salmo 50, verso 5. Vamos a analizar el pasaje para decirte cómo está escrito textualmente, cómo se escribió. Vamos a ver. Esdras, el capítulo 10, verso 1 al 3 dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraban el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, así dice, como está escrito en el Casillero de Reina y en el Vulgata Latina y en muchas versiones, muy mal escrito. Dice: hagamos pactos con nuestro Dios. ¿Dónde está eso? Esdras, el capítulo 10, verso 1 al 3. Dice así: hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ahora, óigase bien, este caso que le acabo de leer está registrado en Esdras. El texto en su original dice así: ahora pues volvamos a los pactos de nuestro Dios. Dice así. No dice hagamos pacto con nuestro Dios. Dice ahora pues volvamos a los pactos de nuestro Dios. ¿Cuáles esos pactos? De no tomar mujeres extranjeras, como lo dijo en sus pactos. Dice así, wow.
dándonos mandamientos. Este pacto que violó Israel como pueblo, de las cuales hace mención el libro de Esdras, está registrado en Deuteronomio, el capítulo 7, verso 1 al 9. De eso es lo que está hablando Esdras, de lo que está registrado en Deuteronomio, el capítulo 7, verso 1 al 9. Y si usted lee Deuteronomio, se va a dar cuenta que quien hizo el pacto fue Dios, no fue el pueblo. Entonces, fíjese lo que dice Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, pacto, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Observe usted que lo que está escrito en Esdras capítulo 10, verso 1 al 3, que está mal escrito, que es el pasaje que toma la gente para hacer pacto con Dios, porque aquí dice que se puede hacer pacto con Dios. Eso está muy mal escrito, porque en sí originalmente dice: ahora pues volvamos a los pactos de nuestro Dios. ¿Dónde está? ¿De qué está haciendo referencia Esdras? Capítulo 10, verso 1 al 3, de lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 9. Quien hizo el pacto fue Dios, no el pueblo. Tenemos también el caso del Salmo 55, que dice: los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. Búsquelo para que vea. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así dice la Casulla de Reina, la Vulgata Latina, y para ustedes contar. Pero en el caso escrito, en este salmo, se le da el mismo sentido, pero en el aspecto positivo de los que está escrito en Esdras. O sea que lo que registra el Salmo en su original es: los que cumplieron mis pactos en medio del sacrificio. Así lo dice. Porque eso está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 10. Búsquelo para que se dé cuenta que David es trayendo a memoria lo que está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Entonces el texto dice así, no dice los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, el texto dice los que cumplieron mis pactos en medio del sacrificio. Entonces no vamos a tomar esto que está escrito acá para decir que estamos haciendo pacto con Dios. Lo otro también es la vagabundería que se está dando en nuestras iglesias, son las primicias. Porque miren, fueron 7 fiestas que celebró Israel, de las cuales en nuestras congregaciones en tiempo de gracia se está celebrando primicias. ¡Qué basura! ¡Qué mentalidad! De hecho, ¿de dónde sacan eso? Claro, es la mejor forma de sacarle la plata a la gente. Y como tenemos en la iglesia gente que no conocen el texto sagrado, no conocen la Biblia, son fáciles de envolverlos y de sacarles el dinero y atracarlos a Biblia armada. Pero la Biblia no dice en ninguna parte que la iglesia está llamada. La iglesia está llamada a las prácticas de las primicias, tal como se practicaba en la fiesta en la nación de Israel. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Ahora, el que mi persona, el maestro Briceño, yo decida darle mi primer sueldo a Dios del año, y yo se lo decido dar a Dios, quiero darle a Dios mi primer sueldo, y si eso se puede llamar primicia, yo lo puedo llamar primicia, pues ya eso es cuestión mía con Dios en lo personal, yo y Dios en lo personal. Dios verá
el acto que estoy haciendo con motivos correctos y ese dinero que estoy dando, que es mi primer sueldo del año, yo lo llamo primicia, pues ante Dios quedará mi acto como adoración, pero será Dios el que juzgue lo que yo estoy haciendo, si lo estoy haciendo con motivos correctos. Pero a mí nadie me va a decir a mí, ni va a llevar un pueblo al primer día del año, la primera semana del año, a presentar su primicia y todos tienen que venir porque eso no es bíblico, eso no es escritural. La iglesia no está llamada a estar celebrando primicias. Porque otra cosa, el que no lo haga de la congregación, señores, entra en maldición. Porque es un llamado del patriarca, del pastor, del ungido, del apóstol, señores. Y lo que el apóstol diga acá, aquí se hace. Manipulación, intimidación, control, un ladrón, un atracador, eso es lo que es, más nada. En nuestra próxima clase voy a presentarte también la gran mentira, la manipulación, la intimidación, el control que hay en relación a las prácticas del diezmo. Si eso quedó establecido en el texto sagrado, en la dispensación de la gracia, en lo que los apóstoles escribieron, como mandamiento, bien sea en forma impositiva o imperativa para la iglesia. Te voy a hablar en relación a esa verdad. ¿Hasta dónde una persona puede decir que quien no diezme, atribuirse esa autoridad de parte de Dios, que es pecado? Eso es, ni siquiera saben el terreno que están cayendo, de maldecir a un pueblo y decirle que el que no diezme es un maldito, es un ladrón, y hasta el punto que lo acusan con el diablo, con el devorador, y lo intimidan, lo manipulan, lo controlan, y lo llevan a las prácticas del diezmo, prácticamente obligado. Te voy a explicar bien hasta dónde eso es una verdad que de paso no está en la Biblia en ninguna parte. En la dispensación de la gracia, los apóstoles no escribieron nada en relación al diezmo. Voy a presentarte acerca de lo que es dos grandes flagelos que están en muchos ministerios dentro de nuestra iglesia, que es la codicia, que es la avaricia, que desde el punto de vista psicológico se ha demostrado que es un tipo de enfermedad. Voy a hablarte acerca de lo que es el amor al dinero, ese término que utilizó Pablo cuando escribe a Timoteo, filalguria, amor al dinero. Y voy a presentarte la verdad en relación al dinero que Jesús presentó en uno de sus discursos, hablando de lo que es mamón. ¿Qué es un mamón? ¿Qué está hablando Jesús? ¿A qué Jesús se está refiriendo? Esa es nuestra segunda parte, para que usted se dé cuenta que ahorita tenemos el tipo de ministros que están haciendo de la casa de Dios, que fue un lugar, o que debe ser un lugar apartado para la oración, la adoración, la alabanza, para el estudio bíblico, lo están haciendo, es una cueva de ladrones. Así, cueva de ladrones. Los perfectos atracadores, saqueadores que tenemos en nuestras congregaciones, la mayoría. Cuenta le van a tener que dar a Dios por esto, porque ahorita están disfrutando del dinero que le están quitando al pueblo, las casas que tienen, los yates, los aviones privados, y para ustedes contar. Ahora, pero cuando mueran, nada de eso se van a llevar, nada de eso se van a llevar. Todo eso se va a quedar acá. Cuando John Rockefeller muere, uno de los más grandes multimillonarios que tuvimos acá en el norte de los Estados Unidos, cuando John Rockefeller muere, su hijo le preguntó a su contador cuánto dejó mi padre, y el contador le dijo todo, porque es que nada se pudo llevar. De acá usted no va a sacar nada, usted no se va a llevar nada, usted nació desnudo, usted se va desnudo. Lo duro del caso es cuando te presentes ante la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir en el tribunal? ¿Qué le vas a decir? O sea, ahorita eres rico, tienes dinero, tienes bienes, tienes casas, tienes carros, tienes yates. Y todo lo lograste con la manipulación, la intimidación y el control
de cómo atracaste, saqueaste al pueblo, mentiste al pueblo, fuiste hasta influenciado por el diablo para hacer eso, es ahorita, pero en la eternidad, solo la eternidad te va a revelar la verdad, y la Biblia lo dice, Apocalipsis está escrito, ante mí eres un pobre, miserable, desnudo, desventurado. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. A los que se creen, a los que tienen, a los que obtuvieron riquezas en una forma descarada dentro del pueblo de Dios. En nuestra próxima clase vamos a conversar un poquito acerca de este asunto. ¿Okay? Se despide el maestro Josué Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.